Buenas noches, estimados seguidores. Hoy estamos estrenando el programa político Entre Voces y qué mejor que hacerlo con nuestro invitado especial, expresidente del Consejo de Ministros y además asesor político reconocido a nivel nacional e internacional, don Antero Flores Sagrados, quien nos comentará en razón al tema de las últimas semanas que se ha estado tocando a nivel nacional sobre las declaraciones de la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, en razón además del cierre de las 4 minas que se ha llevado a cabo en el departamento de Ayacucho. Don Antero, ¿cómo está? Gusto en saludarlo. Justamente el interés de nuestra invitación es poder contar con las apreciaciones, con las perspectivas en razón a su profesionalidad de este cierre de las 4 minas. ¿Cuáles son los comentarios? ¿Cuál es su postura que considera al respecto? Coméntenos, por favor. Con el mayor de los gustos. Primero comenzaré con que las apreciaciones que han hecho ustedes son demasiado generosas, porque adicionalmente hay que señalar lo que han sufrido en bolsas internacionales las acciones de Hochschild, que es una de las empresas mineras en que una de sus operaciones mineras estaría cerrando. Y se han reducido el valor de sus acciones en un 27%, más de la cuarta parte. Es sumamente grave. Y esto además genera desconfianza. Si hay algo cobarde en los seres humanos, no es el corazón, es la billetera, como decía Roberto Ramírez del Villar, el órgano más sensible. Cuando hay desconfianza, lógicamente no se hacen negocios. Cuando hay desconfianza, no se hace inversión. Cuando no se hace inversión, no hay puesto de trabajo. Cuando no hay puesto de trabajo, no hay bienestar. Por eso es importantísimo la confianza. Y la confianza, cuando se pierde, es muy difícil volverla a restablecer. Y eso es lo que está pasando en el Perú. Más aún, ustedes que son muchísimo más jóvenes, yo ya estoy de salida, voy a cumplir 80 años, pero ustedes son jóvenes, y lo que yo escucho de gente joven que está en la universidad, etcétera, es que están pensando a qué universidad del extranjero se van a ir, dónde pretenden residir. Ya no confía la gente joven, esa gente empoderada, esa gente con ganas de hacer patria, ya deja de hacerlo, y ciudadanos que eran peruanos se convierten en ciudadanos del universo, ya no sienten patria, porque la patria les está quitando las posibilidades de mejora, quieren buscar otros horizontes. Por eso la confianza es muy sensible. Y en el Perú, lamentablemente, se está rompiendo. Hoy día, uno de mis artículos, el que me tocaba hoy día, el miércoles, en un diario de nivel nacional, se llama CADE y CABE. ¿Y por qué se llama CADE y CABE? Porque al igual como el presidente Castillo se fue a México, se fue a Washington, se fue a Nueva York, y se fue con empresarios de Anchán a generar corriente de opinión a favor del país y a quitar temores para que pudieran invertir, y solicitó a los grandes empresarios del mundo en Washington y Nueva York que invirtieran en el Perú. Llega después al Perú, se va al CADE 2021 virtual, la conferencia anual de ejecutivos, y pide lo mismo, y da garantías de que se van a respetar las reglas de juego, y que se va a respetar la juridicidad en el Perú. Pero simultáneamente que él anuncia cosas en CADE y quiere pedir que se confíe en su gobierno, en simultáneo en Ayacucho, la presidenta del Consejo de Ministros le quita la alfombra, le pone CABE. ¿Y qué hace? Firman un acta con 4 empresas mineras diciéndole, váyanse, cierren la mina. Y como eso fue sumamente grave y generó desconfianza, ¿qué se dijo luego? Oigan, no sé por qué se preocupan si las 4 empresas mineras
han presentado su plan de cierre de minas. O sea, ellas mismas se quieren ir. Acá nadie las está obligando. Y hay que decir en consecuencia, o que la señora presidenta del Consejo de Ministros no sabe de qué habla, o la señora presidenta del Consejo de Ministros está tratando de mentirnos. Lo aclaro. Las empresas son un poco como los seres humanos, para graficarlo en alguna forma. El ser humano cuando nace se inscribe su partida de nacimiento y se sabe exactamente qué día y a qué hora nació y dónde nació. Igual son las empresas. Cuando se constituyen e inician operaciones, esa es la fecha de su nacimiento. Pero simultáneamente cuando naces, sabes que en algún momento vas a morir. Lo que no sabes es cuándo. Y como sabes que vas a morir, entonces el Estado te obliga a prepararte para esa muerte. Y en las mineras eso se llama los programas de cierre de minas. Cuando yo inicio mis operaciones y pido autorización para ello, simultáneamente estoy presentando mi programa de cierre de minas para garantizar que no voy a dejar relaves, para garantizar que voy a dejar la zona en que me han dado la concesión minera, la voy a dejar, como dicen los jóvenes, pitito. Entonces sé perfectamente cuándo nazco. Sé que voy a morir, pero no sé cuándo. Efectivamente, don Antero nos ha brindado y precisado. No, que va. Descuide. Muchísimas gracias por esa amplia respuesta. Si bien es cierto, ha precisado y ha detallado varias cuestiones de que quedan en el aire. No se sabe pues cuál es la intención de la presidenta de ministros, si es que es verídica, si es que es falsa, si es que realmente no sabemos cuál es su posición. De repente podemos catalogar esta noticia que de por sí y desde ya está generando muchas consecuencias negativas. Así es, ¿sí? Solamente hay dos posiciones posibles de la señora, o mala fe o ignorancia. Quiero apostar por la ignorancia porque soy buena gente. Efectivamente, y permítame comentarle que coincidimos con la misma postura y pensamiento. ¿Y sabe qué? Aunque parezca mentira, pero justamente las declaraciones de la referida presidenta confunde. Y no solamente confunde para el sector minero, sino también para la comunidad a nivel nacional. Porque esas declaraciones no solamente salen en un aspecto particular, en un programa corto en el que solamente lo ven 100 personas, lo ven millones de personas, lo ven millones de peruanos, y no se sabe si es que van a haber inversionistas de que van a tener la oportunidad de poder invertir, permítame la redundancia, en su momento. Usted dice bien, esto ha salido del ámbito nacional, ya está en el ámbito internacional, y las acciones de Hochschild se han reducido en más de una cuarta parte. No es moco de pavo. Cuando hay desconfianza, inmediatamente se generan consecuencias, y consecuencias en general, olvidándonos de este tema de las 4 minas, sino en general, ha significado que el dólar suba y el sol baje, que los productos que compramos para que son con los cuales se producen los insumos, otros artículos como por ejemplo el trigo que sirve para el pan, es importado. Subió el dólar, subió el precio del trigo. Subió el precio del trigo, sube el precio del pan. La gasolina, sucede lo mismo. Los lubricantes igualito. La soya con la que se hacen alimentos balanceados igual. En consecuencia, disculpen la redundancia, hay consecuencias cuando se hacen cosas absurdas, ilógicas, equivocadas, y la gente pierde la confianza. La confianza es como en los matrimonios, es muy sutil, muy frágil. Si se pierde esa confianza,
las relaciones posteriores no son las mismas, porque la gente no va a conocer ya cuándo me están tratando de tontear o cuándo realmente hablan con legitimidad y con franqueza. Efectivamente, don Antero, precisiones muy importantes que usted está haciendo desde ya. Y justamente una de las preguntas en las que se tenía apuntado era cuáles eran las consecuencias que se iban a obtener con ello, pero desde ya ya lo está realizando. Don Antero, vamos a realizar una pausa, un corte comercial. Vamos a regresar en breves con la continuación de las preguntas. Nos quedan aún 3 preguntas que de alguna u otra manera va a ser de nuestro interés y para nuestros seguidores poder tomar conocimiento de su perspectiva. ¿De acuerdo? Regresamos en breve. ¿Listo, don Antero? Cuando quieran. Gracias. Sí, mire, justamente en ese marco de ideas que venimos conversando, el pueblo ayacuchano, palabras más, palabras menos, en términos sencillos, y justamente eso es lo que se quiere y lo que se necesita. El pueblo ayacuchano no quiere minas, don Antero. Muy bien. ¿Cree que el cierre de estas 4 minas, permítame la redundancia, si es que fuera así, si es que podríamos tener una respuesta lógica como no, ¿cree que el cierre de las 4 minas sería una acción populista? Sin ninguna duda, y lo explico. Hay países que su principal producción es pesca, por ejemplo los langostinos, Camerún. Hay países que son eminentemente agrícolas. Hay países como Argentina que son pecuarios, grandes ganaderías. Pero el Perú tiene de todo, pero tiene algo que es muchísimo más que todo lo adicional, más que la pesca, más que la agricultura, más que lo forestal, es la riqueza minera. El Perú tiene la cordillera de los Andes, pero no con un ramal, con 3 ramales. Nadie tiene eso en el mundo. 3 ramales que van de norte a sur, llenos de mineral metálico y no metálico. Tenemos una riqueza abundantísima. Y si esa riqueza no se saca a flote y no se dispone de ella, después no sirve. Por ejemplo, la plata. La plata servía mucho para la fotografía. Hoy día la plata, ya la fotografía es digital, no se necesita para nada la plata. Y la plata se ha circunscrito ¿a qué? A los marcos de plata. Acordémonos de los vehículos, los carros, los automóviles de hace algunas décadas, pocas décadas. Teníamos llenos de cromo, los parachoques eran de cromo, eran metales, hoy día son de plástico. El cromo ha tenido ya una baja muy grande en el sistema internacional, porque ya no se usa tanto cromo. Telefonía, se usaba mucho cobre. Ahora el cobre está restringido a la electricidad. Con la fibra óptica, la telefonía ya no usa el cobre. Las baterías usaban mucho cobre. Hoy día en el futuro van a usar litio. Entonces las cosas van cambiando. Si no las usas, si no las sacas de la estructura andina de las cordilleras de los Andes, si sigue ahí metida, no tiene valor. El valor lo adquiere cuando la extraes y dispones de ella. Entonces es absurdo no disponer de una
maravillosa riqueza que tiene el Perú como no tiene nadie. Seríamos locos en no disfrutar utilizando esa maravilla de mineral metálico y no metálico que tenemos en los Andes. 3 ramales, insisto, nadie en el mundo tiene esto. Somos un país minero y está demostrado además de que la minería es absolutamente compatible con la agricultura. Vayan a Cajamar, caminen por Con. Se puede hacer las dos cosas y no me vengan con el cuento de la cabecera de Cuenca. Agua hay para todos y se sabe perfectamente hacer un buen manejo. Y el Estado tiene la obligación de ser articulador, de ser bisagra entre las comunidades y las empresas mineras. Pero si va cuando hay conflictos simplemente a bajarse los pantalones, estamos fregados. El Estado tiene que tomar posición. El Estado está para buscar soluciones, no para irse genuflexamente y ponerse de rodillas ante algunas comunidades que protestan por protestar. No es posible. Además, una cosa es el interés de algunas comunidades locales y otra cosa es el interés colectivo de todo el Perú. Entonces hay que llamar la atención de no tomar decisiones populistas. Esta maravilla que tenemos, que se llaman metales, que se llama minería, hay que explotarla. Lo que no se explota pierde valor. Efectivamente, don Antero, es muy cierto la respuesta y bajo el contexto que se lo manejaba. Muy bien, permítame solamente una precisión, una línea para cerrar la idea, mi idea y esa entrevista. Si bien es cierto, ante la imposibilidad de poder invertir, como consecuencia de la misma va a tener muchísimo desempleo. Y desempleo no solamente a las personas que sí o sí tengan que dedicarse al rubro de la minería, sino también a otras personas como consecuencia de la misma, y obviamente pues la imposibilidad, vuelvo repito, de no poder invertir en el sector minero, que justamente siendo el sector minero el más importante y de mayor relevancia a nivel nacional. Mira. Y pues llama mucho la atención porque justamente en ese marco de ideas, hay comunidades que están en contra, hay comunidades que protestan y que justamente pues no entendemos el criterio del sector público, especialmente de la presidencia, del gobierno, cuál sería pues la finalidad para que puedan cerrar estas, entre tantas, por ejemplo, ante la posibilidad de la existencia de la misma, estas 4 minerías. Don Antero, muy amable, muchísimas gracias por su tiempo. Bajo mi palabra, mi persona, ha sido un honor, un gusto poder conocerlo, aunque sea de manera virtual, poder conversar con usted. Lo mismo, les pido disculpas por la vehemencia, pero cuando veo todas las posibilidades que tiene mi patria, el Perú, al que yo amo, al que me he dedicado, y hay 4 pelagatos que tratan de romper las posibilidades de inversión que generan trabajo, y el trabajo, insisto, genera elevación de niveles de vida, la verdad me irrito, me molesto. Tenemos tantas posibilidades y hay un grupo de personas que nos quiere llevar al ostracismo. Un peruano de a pie, un peruano de nacimiento, un peruano de sentimiento, don Antero. Compartimos la misma ideología, el mismo pensamiento. Esperamos que la situación mejore, no solamente para el sector de la minería, sino también para todo el pueblo peruano. Don Antero, reitero mi agradecimiento, muchísimas gracias por el tiempo y hasta una próxima oportunidad si es que así lo considera bien. Con el mayor de los gustos. Y luchemos por un Perú mejor. Luchemos siempre por ello, don Antero. Muchísimas gracias, nos vemos un nuevo corte comercial y hasta la próxima, doctor Flores Arauz.
Muy bien amigos, estamos de regreso aquí en este nuevo segmento Entre Voces y ahora contamos con la participación virtual del economista Javier Zúñiga. Doctor Zúñiga, ¿cómo está? Buenas noches, ¿nos escucha? Sí, Horacio, te escucho perfectamente, gracias por la invitación. Listo, doctor. Para poder abordar ese tema, ¿por qué cree el alza de los precios de los productos de primera necesidad, del combustible, que indiscutiblemente afecta al bolsillo del peruano, al bolsillo del ciudadano de a pie? ¿Cuál cree que son los motivos esenciales de ello? Bueno, el alza de precios o la inflación es un tema que se ha venido produciendo de manera internacional como de manera local. En relación específico al tema de los combustibles, el combustible el año pasado, al inicio de la pandemia, tenía valores de $18 el barril promedio y ha crecido a niveles hasta de $84 el barril. Y las razones ha sido que la OPEP no ha estado produciendo menores cantidades de petróleo, por lo tanto el precio del barril ha subido alrededor de un 75% con respecto al año pasado. Si sube el precio del barril de petróleo, evidentemente va a subir el precio de los combustibles, el precio del transporte a nivel local. También otro efecto de corte internacional ha sido la subida de los precios de los alimentos. Durante todo el periodo de la pandemia, los alimentos han venido subiendo lentamente y han tenido un crecimiento promedio de alrededor del 31%. Y hay alimentos como los aceites vegetales que han crecido en 75%, los cereales han crecido alrededor de un 20%. Otro elemento adicional y que es un elemento local es el tema del tipo de cambio. El tipo de cambio empezó el año con un nivel de 3.26 y ahora lo tenemos a un nivel de 4.01. Llegó a subir en un momento dado hasta 4.18. Y realmente ha venido subiendo el tipo de cambio por efecto de la incertidumbre política. Y la incertidumbre política se da inicio después del resultado de la primera vuelta electoral, en donde quedan dos candidatos. Luego el tipo de cambio continúa subiendo cuando no se define el Jurado Nacional de Elecciones de quién era el ganador. Pero cuando define quién es el ganador, determina que el tipo de cambio siga subiendo hasta niveles de 3.93. Cuando asume la presidencia y muestra el presidente de la República su gabinete ministerial, el tipo de cambio sube hasta niveles por encima de los 4 soles. Cuando el presidente de la República cambia al primer ministro Bellido y coloca directores en el Banco Central de Reservas, economistas de reconocido prestigio, el tipo de cambio baja hasta niveles de 3.85. Entonces el tipo de cambio tiene una correlación muy, muy fuerte con el comportamiento político o con la incertidumbre política. Yo creo que el tipo de cambio debería de estar en niveles de alrededor de 3.85 y la razón es porque el Perú está exportando harta cantidad de minerales. El año pasado exportamos a nivel total 45.000 millones de dólares y este año exportaremos 57.000 millones de dólares. Por lo tanto, los elementos de corte externo, como el combustible, como el precio de los alimentos, como el incremento de los fletes, por la ausencia de barcos y por la gran cantidad de puertos que todavía se encuentran paralizados, más el tema del tipo de cambio, ha llevado a que el nivel inflacionario en el Perú, cosa rara, se encuentre alrededor de un 6%.
Listo, doctor Zúñiga, muy amable, muchísimas gracias por haber impartido su conocimiento con nosotros. Estamos absolutamente seguros y desde ya le extendemos la invitación de poder contar con su persona en una próxima oportunidad, sea virtual o de manera presencial. Muchas gracias, Horacio, por la invitación y ha sido un placer estar con ustedes. Un fuerte abrazo. Muy bien, estimados amigos, hemos concluido en ese nuevo segmento de Entre Voces. Espero que la información haya sido de gran utilidad y hasta una próxima oportunidad.